Un país no es una empresa. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Inmediatamente le dije que sí. ¡No se inunda más! Nunca más me voy a pelear con Cristina. No a los malos de antes y no a los malos de ahora. Son los dos horribles. La pindonga, el chuflito, Macri, Vidal Heidi, Vidal Lozano, no es nada original. Un país no es una empresa. Mi agradecimiento a la periodista Ani Carrizo, que en oportunidad de mi ausencia la semana pasada me reemplazó en la conducción del programa, evidenciando su alto profesionalismo y el espíritu de colaboración conmigo. Nuevamente, mi reconocimiento para ella. El productor del programa me parece que ha enloquecido. Digo, parece que ha enloquecido porque me ha rodeado, salvo de Fernando Genecir, gran periodista, me ha rodeado de peronistas, de distintas vertientes, de distintas corrientes, como ocurre en el peronismo. Quizá no tengan nada de común, salvo de decir, ¿qué es? Soy peronista, soy... No yo. Digo, algunos de los invitados. Por no decir todos, salvo Genecir. Y Genecir, que hoy la mitad de Córdoba, por no decir una gran parte de Córdoba, se ha identificado con su incorporación al mediodía caliente de la noticia en Córdoba, en esta casa. Hay que seguirlo porque es una muy buena experiencia y además de reconocerlo como un gran profesional, le doy la bienvenida a Fernando Genecir. Muchas gracias, doctor. Gracias por su palabra. El mundo de los argentinos ha cambiado esta semana. No es que haya perdido el juicio al decir que ha cambiado. Porque por primera vez en la historia de la Argentina, presta atención a esto, porque ha habido muchas injerencias, intervenciones nocivas, peligrosas, repudiables, repudiadas, de embajadores, sobre todo de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero el muy curioso y particular embajador que tienen los Estados Unidos de Norteamérica en la Argentina en este momento acaba de tener una iniciativa a título personal, prescindiendo, no puede prescindir, de su condición de embajador. Y ha dicho, oyéndolo al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de tender puentes de acercamiento, de acuerdo, etcétera, para el año próximo, que hay que hacerlo ahora. Y ha propiciado lisa y llanamente que los argentinos tienen que llegar a las fuerzas políticas, las fuerzas representativas, a un acuerdo ahora. Miren cómo lo ha planteado. Ahora es necesario que los argentinos y las argentinas que hacen política se unan. Casi simultáneamente, el ministro de Economía de la Nación decía que iba a tener lazos de unión con la oposición. La oposición no le cree nada a Massa, pero lo dijo el ministro de Economía, primero. Segundo, el jefe de gobierno acabo de señalarlo. Dijo que para el año 2023 tenía que buscarse un gran acuerdo. En la Argentina se han propiciado muchos acuerdos, ha habido entendimientos con resultados muy diversos, por no decir algunos catastróficos. El acuerdo requiere un desprendimiento del ego o de los egos multiplicados en el quehacer político. ¿El acercamiento político es factible en la Argentina intolerante, agresiva e intemperante de hoy? Una gran pregunta para que todos pensemos, pues hay que en algún momento hacer una pausa y pensar, para que las palabras no lo atropellen y rápidamente tome una postura en el sentido que sea. ¿Es posible que haya un acuerdo?
el embajador de los Estados Unidos no ha actuado como un virrey. Algunos dirían actuó como un virrey. No actuó como un virrey. Pero dijo, el acuerdo tiene que hacerse hoy. Y Fernando Genesi, que es el dueño de la audiencia del mediodía de Córdoba, va a ser quien va a tener la oportunidad de ser el primero en opinar sobre esto. Cambió, a mi entender, la Argentina. No sé si cambió yo. Creo que todavía falta tiempo para ver si cambió o no. Y si, en todo caso, las autoridades y la oposición y los dirigentes están a la altura de las circunstancias o del momento que estamos viviendo. Ojalá. Me parece que hay que ver, no muy lejos, a nuestros vecinos. Hay que ver Chile, hay que ver Uruguay. Digo por los acuerdos y digo por lo que ocurre con la política. El presidente de Uruguay está proponiendo ni más ni menos que la reforma jubilatoria en Uruguay. Perdón, no entendí. Se apagó el micrófono de él porque se apoyó ahí en la mano. ¿Cuándo me apoyo? Así, con este. ¿Pero volvemos con eso? Lo va a hacer desde que... Están censurando. ¿Desde dónde retomamos? Responde Turco. Va, perfecto. ¿Nada de lo que dijo él se escuchó? No. Ah, bueno. Algunos le dirían una segunda oportunidad. Otra oportunidad. Repénsalo. Arranca de nuevo, si puede. Bueno, hoy circuló la versión de que a Lilita Carrió le habían ofrecido la corte. ¿Ah, sí? Escuché la versión. No me consta, pero la escuché. Ah, bueno. No creo que tenga que ver con lo que dice Un Massa. acto de pero- desequilibrio. Tampoco creo que vaya por ahí la idea del consenso, pero... Cuando quiera, el Turco empezar a responder. Bueno, Arranque el Turco. Listo. En realidad me parece que no quedan muchas alternativas y la hora, la circunstancia, la situación que está viviendo nuestro país amerita esta posibilidad de que nos demos la oportunidad de un consenso, pero además porque creo que lo pide la gente, lo pide la realidad. La realidad es que tenemos inflación, tenemos inseguridad, entre otros tantos problemas, mientras la clase política sigue pensando posiblemente en el año 2023. Lo digo en función de lo que dijo ayer, antes de ayer, el embajador norteamericano. Y después, yo no sé si ha cambiado la Argentina esta semana. Ojalá. Intentos de diálogo, de convocar a la oposición, ha habido muchos. No sé si los dirigentes que están en el gobierno o en la oposición, repito, van a lograr eso. Me parece que habría que ver lo que pasa con nuestros vecinos. Yo decía Uruguay o Chile. En Uruguay el presidente está proponiendo ni más ni menos que la reforma jubilatoria. Imaginemos acá en nuestro país, por un instante, sea quien sea el presidente que quiere llevar una de las tantas reformas que dicen que hay que hacer. Una de las tantas reformas estructurales, la reforma jubilatoria. Ni siquiera llegamos a pensar en las piedras contra el Congreso. Pensemos en esa posibilidad, elevar la edad jubilatoria o alguna otra decisión que se tome. Sí o sí necesita consenso, o sea, yo no creo que un gobierno solo lo pueda llevar adelante. Es más, usted empezó hablando del peronismo. Yo creo que sin el peronismo no se puede gobernar la Argentina. Y además creo que si no es un gobierno peronista o con peronistas no lo van a poder hacer. Pero vuelvo, el presidente de Uruguay lo primero que hizo fue ir a la casa de la oposición. Pero además porque el partido principal de la oposición, el Frente Amplio, lo llamó y le dijo, venga, presidente, cuéntenos de qué se trata. Después hay otros detalles, como que se sacó fotos con partidarios del Frente Amplio. Eso parece una película
inimaginable en la Argentina. Marcelo Falo, ¿es una intervención en los asuntos internos de la Argentina lo que ha propuesto el embajador de los Estados Unidos? No, Algunos ya lo han cuestionado durísimamente. no lo veo así. No lo veo así. Teniendo en Porque- cuenta su filiación y la identificación con la idea de la independencia, de la soberanía, etcétera. Sí, pero eso no tiene nada que ver con la opinión de funcionarios o de representantes de otros países en la Argentina. Me parece que todas las opiniones, tenemos que acostumbrar a respetar todas las opiniones, incluso las opiniones de mandatarios o de representantes extranjeros en nuestro país. ¿Por qué no? ¿Por qué no permitiríamos una opinión sana, que además comparto? No sé exactamente todo lo que dijo, sé los títulos de lo que se dijo. Hoy dice que hay que hacer el acuerdo. Hoy, Sí, y me parece, no mañana. Y me parece bien porque nosotros hace muchos años que en la Argentina estamos viviendo el tiempo de la grieta. Si no pasamos rápidamente, eso quiere decir hoy o mañana, al tiempo de los consensos, seguiremos trastabillando una y otra vez, más allá de quien gobierne. Entonces me parece que es muy saludable pasar del tiempo de la grieta al tiempo de los consensos, que es absolutamente lo opuesto a una grieta. En una grieta, como decía Fernando, no se puede discutir ningún tema. De hecho, es lo que ha pasado en la Argentina. No se puede discutir. Cada tema que se discute pareciera una guerra sin posibilidad de acuerdos. Desde la discusión sobre los biocombustibles hasta cualquier tipo de reforma institucional o cualquier reforma estructural que la Argentina necesite. Entonces, eso es lo primero que hay que corregir. Así que bienvenido, si viene alguien y nos dice lo mismo que nosotros pensamos, creo que la gente piensa eso, está harta de que los políticos se peleen, ya no le interesa nada que tenga que ver con la política ni con los partidos políticos. Entonces, si la política no comprende que tiene que empezar a fijarse en lo que la gente piensa y ejecutarlo, una de estas cosas es, che, pónganse de acuerdo en todos los temas. Usted lo sigue todos los días, doctor. En todos los temas, la gente piensa en la calle, che, pónganse de acuerdo. En las cosas más simples, la gente dice, che, pónganse de acuerdo. Fernando Caubete es el delegado del Frente Renovador de Córdoba. Yo creía que el Frente Renovador no existía más, que lo tiene como animador al ministro de Economía, a Sergio Massa. Así es, así es. Y ustedes se han lanzado, veo, frontalmente a la lucha política en Córdoba. Sí, en el armado del partido. Parecía que habían desaparecido. Tuvimos altibajos, pero ya estamos firmes en el armado del partido Frente Renovador en la provincia de Córdoba, seccional Córdoba. ¿Y cuál es la respuesta de la gente? ¿Qué interpretación le ha dado a la aparición de ustedes en el momento que coincide con la instalación de Sergio Massa virtualmente como un primer ministro en la Argentina? Sí, no fue oportunismo lo nuestro. Nosotros venimos con el armado presentado en la justicia fin del año pasado. Nos pegó de frente toda la situación. Como partido, ¿eh? Como partido. Y las presentaciones en la justicia se hicieron a fin del año pasado y con intenciones de darle un pie político, una base política a Sergio Massa en la provincia de Córdoba, y nos pegó de frente la situación en la cual vemos a Sergio Massa al comando del Ministerio de Economía, con este proyecto, esta idea del diálogo y del consenso con todos los sectores políticos, que es lo que Sergio hizo durante toda su gestión en la Cámara de Diputados. Usted en su vida personal, profesional, política, como ciudadano, ¿comparte con otros que tienen ideologías diferentes la necesidad de llegar a un acuerdo? Sí, completamente. ¿Y encuentra reciprocidad en la conducta de los demás? Dialogando se puede. ¿O hay mucha intolerancia, como dije yo hace un momento? Hay intolerancia, pero creo que el diálogo... la intolerancia es puertas para afuera y yo lo he dicho varias veces, es muchas veces mediática. La Cámara de Diputados funcionó con un oficialismo en minoría después de las elecciones intermedias y la Cámara de Diputados siguió funcionando, no tuvo que cerrar las puertas y trabajar por decreto. Yo creo que eso habla de una oposición que es capaz de sentarse en la mesa a tratar temas que son importantes para la Argentina sin pensar en dónde estamos parados y sin dejar el discurso en contra o por ahí a favor de ciertos proyectos que se presentaron. La Cámara de Diputados siguió funcionando. Eso es claro ejemplo. Todos pueden intervenir, pueden interrumpir,
disentir, estar de acuerdo o no. Yo lo estaba por interrumpir, pero a propósito de lo que estabas diciendo sobre los consensos y el diálogo, a mí me parece que Massa el problema no lo tiene tanto con la oposición. El problema Massa lo tiene más con el propio kirchnerismo que con la oposición. El Frente de Todos es un frente, una coalición electoral. Es un frente de políticos donde diversos partidos políticos con distintos pensamientos ponen sobre la mesa y sin ningún miedo dicen lo que quieran decir y se llevan adelante las cosas que sean mejores para Argentina. Eso estamos de acuerdo. O sea, el Frente de Todos se creó para tratar de acompañar a todos. Lo que nos encontramos ahora es que se hacen mediáticas algunas respuestas de dirigentes de adentro del Frente de Todos y eso genera como esta cuestión de, bueno, pero adentro del Frente de Todos están peleados. No, siempre estuvieron, siempre disintieron un montón de cuestiones que se trabajaron dentro del Frente de Todos, pero siempre se llegó a un consenso para el general. Quizás se tendría que haber hecho más puertas para adentro estas discusiones. Al margen del tema del acuerdo, hay un tema crucial hoy en Córdoba que afecta a los trabajadores de la salud, afecta al sistema de salud y a los trabajadores de la salud. Yo quiero hacer referencia a dos documentos que me han llegado. Está Estela Jiménez, que es la secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Salud. Una carta abierta de los enfermeros del Hospital Materno Neonatal, que pide que los medios de comunicación, desde su responsabilidad, contemplen la necesidad de ser respetuosos en el manejo de la información por la alta sensibilidad del caso, el de los niños que han fallecido, ya que en estos días se nos estigmatizó, se nos juzgó e injurió públicamente. Y también hay otra carta abierta de los neonatólogos y neonatólogas del Hospital Materno Neonatal, ministro doctor Ramón Carrillo, frente a estos hechos a los cuales estamos haciendo referencia, sería súper abundante que me refiera a ellos, en el que aluden a la necesidad de que tienen la imperiosa necesidad, valga la redundancia, de trabajar con tranquilidad para garantizar el derecho al cuidado de la salud de cada una de las familias que asisten a la institución. Tienen otros párrafos muy interesantes este documento. Estos dos documentos. ¿Cómo se siente, Estela? Esos documentos los armaron ellos solos, ¿no? Y nosotros estamos apoyándolos. Este es tema de debate todos los días en todos los hospitales. Sí. En la introducción. Pero me refiero, es un tema de debate todos los días en nuestras guardias, ¿no? El trabajar con esta presión de ser prejuzgados, de ser, porque nos sentimos parte de, por más que no seamos del neonatal, muchos de nosotros, yo trabajo en el hospital de niños, nos ponemos en la situación, ¿no? En la que están ellos. Obviamente queremos que se haga justicia, que se investigue, queremos que realmente se encuentre quién fue él, la o los culpables o responsables de estas muertes, pero es muy difícil para un trabajador estar de la salud, estar haciendo un procedimiento sabiendo que ya está prejuzgado. Y los niveles de violencia son muy altos, los que tenemos adentro de los hospitales públicos. Imagínense ahora que están todos los nervios exacerbados, que están todos con los miedos. Yo me pongo también en el lugar de la madre que va a tener su hijo o del padre que va a esperar que su hijo nazca, ¿no? Me pongo en el lugar de ellos, los entiendo que estén nerviosos, pero no nos hace bien a nadie. De este modo no nos hace bien el recibir a miles de cordobeses nacen en esas maternidades. Es muy difícil trabajar. Uno los ha escuchado desde hace varios meses que están muy angustiados, muy preocupados y obviamente todos tienen miedo también, hasta creo que a veces el ser el chivo expiatorio, ¿no? Y uno quiere justicia. ¿Usted tiene alguna experiencia vinculada a los sucesos de hoy? No, en el sentido... No de intervención personal suya, sino alguna experiencia en el sentido de que alguien le haya, no digo injuriado, sí, pero le haya hecho alguna incriminación. Aparte del gobierno de la provincia de Córdoba, mis pacientes afortunadamente hasta ahora nunca no, pero hemos visto a compañeros... Me interesa saber lo del gobierno de Córdoba. Bueno, le ganamos la batalla en el tribunal.
Así que estamos muy felices, sí. Nos acusan de que no dejamos entrar a los pacientes al hospital, por ejemplo. Observaron que dije que había muchos peronistas, pero que no tenían la misma filiación, etcétera, a pesar de ser peronistas. Hizo la primera crítica al gobierno de la provincia de Córdoba. Bienvenida a la crítica. Es que me parece que cuando un gobierno va en contra de los trabajadores que están defendiendo un derecho, es porque ese gobierno perdió el eje. Se supone que los gobiernos tienen Eso es el gobierno de Córdoba. Sí. Los gobiernos... Está en contra de los trabajadores del gobierno de Córdoba. Sí, nos dio una paritaria. A ver, venimos unos días ¿En para contra nosotros... de los trabajadores que están en la administración? Sí, no, mire, nosotros hemos hecho una asamblea y todos rechazábamos el 38%. Y se lo tomó literal Schiaretti, nos dio el 26%. 26.65%. Y lo digo y se me llena la garganta, un nudo, la bronca que te da, porque tenemos compañeros que estaban debajo de la línea de la pobreza y con esto van a quedar debajo de la línea de la indigencia. Trabajadores de la salud. No nos puede, más bronca, más, no te puede dar, no podemos entender cómo en una paritaria que la firma un legislador que no representa a estos trabajadores del sector de la salud, nos dio 12 puntos menos que al resto de los empleados públicos. Este conflicto, Genesis, remite al tema de la justicia. ¿Cuál es la visión suya sobre la justicia en Córdoba? Porque todos han ido. Hubo incluso un exacerbado que entró a la sala de un hospital un legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Llamado García Moritán. Sí, que yo al día de hoy no entiendo... Un desequilibrado. No entiendo muy bien qué hacía. Digamos, imagino que vino a la reunión de Juntos por el Cambio. En esa reunión lo vi en un segundo plano, medio silencioso, y después parece que tomó energía, protagonismo, y fue y se metió ahí en el hospital. Digo, pero ¿con qué chapa? Un legislador de la ciudad... ¿Con qué representatividad? Pero además, por eso digo, un legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué hace acá en Córdoba? Como si acá no hubiera legisladores, sindicalistas, representantes, periodistas, madres, padres, periodistas. Después terminó pidiendo perdón, pero me pareció también un papelón, en particular de este legislador, y en general un poco de la política, tratando de sacar alguna tajada en medio de la tragedia, que tampoco entiendo muy bien. A mí me parece que hay que dejar actuar a la justicia. Uno puede llamar a una conferencia de prensa o plantear el tema en la legislatura, pero hay que dejar actuar a la justicia, no sacar partido político de todo lo que pasa, sobre todo en medio de tanto dolor, de tantas personas, de tantas madres, de tantos padres, abuelos, abuelas, hermanos, bueno, y de la sociedad cordobesa. Esto es una tragedia. ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir sacar una ventaja política? Yo la verdad que no lo entiendo. Pablo, hablando del acuerdo, porque es casi reiterativo probablemente mi postura hoy sobre eso, porque es una cosa esencial. Mire, el presidente de la República convocó, entre otros, al gobernador de la provincia de Santa Fe y al de Córdoba. Concurrió el vicegobernador de Córdoba para un emprendimiento de enorme importancia para Santa Fe y para Córdoba, con el aporte en capitales de países árabes. Y el gobernador de Córdoba no concurre. Esto es un principio de no acuerdo. Su falta de presencia en el lugar, su inasistencia al lugar, no digo que el vicegobernador no tenga representatividad, no tiene, a mi entender, la misma representatividad. ¿Esas conductas son conducentes para el logro de los acuerdos o no? ¿Entendió? Claramente. Sí, claro. No sé si lo simbólico a veces es tan importante. Yo creo que las gestiones tienen que funcionar articuladamente, más allá de las simpatías o antipatías, y eso no necesariamente exige la presencia de un gobernador o de un presidente. Casi le diría otra cosa. O sea, la verdad que no sé por qué Schiaretti no fue, no lo sé. No tengo información sobre eso, por lo tanto no puedo opinar.
No, yo tampoco sé por qué no fue. Pero Lo mire, que sé es que no fue. Pero mire, hay tantas fotos inútiles, tantas fotos que parecen hablar de unidad y es una mentira, porque las fotos no son lo que generan una gestión exitosa respecto de un tema que la sociedad necesita. Es muy astuto usted, Pablo. Es lo que pienso, es la verdad. Entonces, si usted me pregunta si el presidente tiene que estar, una foto dice si la obra se hace o no. O más dice si una obra se hace que de una vez pongan en marcha la licitación, que las cosas se hagan, que los albañiles empiecen a trabajar, que las empresas se pongan en marcha y que la obra se concrete. Este presidente está devaluado, el presidente de la República, que el gobernador de Córdoba no concurre. En el momento en el que se hace una convocatoria al acuerdo por parte de los que algunos llaman el virrey es el embajador de los Estados Unidos. ¿Cuál presidente? Preguntan. ¿Cuál? Mucho más duro. Si a hacer le dijeron presidente más. A ver, ¿cuál es el presidente? Primero, porque el presidente embajador Alberto Fernández. argentino en los Estados Unidos llamó presidente a Massa. El presidente Alberto Fernández, Bien argentinos, presidente Alberto de todos los argentinos, elegido por voluntad popular en una elección, le han pegado demasiado y creo que ha pasado por cosas muy duras y creo que sí, se puede ver un presidente devaluado. Esto está claro. ¿Qué cosa dura por la que ha pasado Y que usted puede registrar o transmitir? Y empezó con un gobierno sin posibilidad de pedir financiamiento externo a tener que manejar una pandemia con su propio bolsillo, digamos, ¿no? En cualquier país de Europa sacaba créditos internacionales con tasas positivas y Argentina no podía sacar plata para bancar un encierro que no se ha sido necesario, bancar una pandemia, puertas para adentro, dándole de comer a la gente. La única forma que tuvo para financiarlo fue con su propia emisión. Hoy el gobierno argentino es tripartito en el sentido, deje del Congreso de un lado, por supuesto, entre un ministro de Economía, una vicepresidente y un presidente repartido cuotas de poder. Hoy no. ¿No es así? Hoy no. Hoy yo veo que es un gobierno que quiere que los acuerdos internos vislumbran un futuro próspero donde haya acuerdos internos. Perdón, Fernando, pero ayer mientras Sergio Massa estaba en el Consejo de las Américas hablando loas de Estados Unidos, el presidente estaba en La Rioja hablando en contra de Estados Unidos. No lo veo muy coherente al gobierno, ni en eso ni mucho. ¿Lo voy a dejar ahí? No me quiero. Lo voy a dejar ahí porque tengo que ir al corte. Bueno. Y quiero retomar el programa con lo que acaban de decir. Había una propuesta, me parece implícita, en lo que acaba de decir el general. Ya volvemos. Pero Empresa. Le he pedido a Alberto Fernández... Los interrumpí a General de Caubet, delegado del Frente Renovador en Córdoba, y a Fernando Genocir, que todos lo conocen, obviamente, pero que tiene ahora el liderazgo del mediodía de la noticia a través del noticioso de Canal C. En el momento que intercambiaban opinión sobre la diferente conducta de Massa, el ministro de Economía, y el presidente respecto a lo que había dicho el embajador de los Estados Unidos, no tanto, sino uno criticando, como decía Genecir, al presidente o a los Estados Unidos. Claro. En realidad, el presidente de la Argentina, y la respuesta que le estaba dando Caubel, que no concluyó. Volvemos al punto anterior. El gobierno de coalición, estamos hablando de Sergio Massa, un hombre que tiene muy buena relación con la Embajada de Estados Unidos, que es conocido sus viajes para aprender, para saber un montón de cuestiones, y un presidente que desde un discurso por ahí más populista busca desprenderse de Estados Unidos. Yo creo que ahí, en ese puertas para afuera, hay diferencias en el discurso. Pero cuando vemos el rumbo económico, yo a lo que me refiero a la unidad es, tenemos que pensar, no estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Argentina. Tenemos que sacar la Argentina adelante. Se pusieron de acuerdo las tres partes, que es una sola, es el gobierno, para decir, bueno, Sergio, agarra esto,
¿cómo lo vamos a manejar? Con producción, con energía, lo vamos a manejar con la parte agropecuaria, todo va a estar bajo el ala de economía, y porque es la forma que tenemos para sacar esto adelante. La forma de hacer que todos esos que eran ministerios separados, que cada uno pensaba o cada uno estaba manejado de un lugar distinto, lo maneje un dirigente político y podamos llevar adelante lo que necesitamos, que es sacar a la Argentina adelante de esta situación. Pero lo que decía es decir que en ese mismo momento el presidente de la Argentina impugnaba a los Estados Unidos. Además, había expresado también su solidaridad para que terminara la situación que viven Venezuela y Cuba. Sí. Particularmente. No estaba impugnando lo que había dicho el embajador de Estados Unidos, estaba hablando, haciendo referencias políticas sobre las políticas internacionales de Estados Unidos. Y Marcelo Faro, ¿cuál es la opinión que tiene sobre Cristina hoy? Cristina Fernández de Kirchner. Lo tengo que puntualizarlo. Tengo la misma opinión de siempre. Para mí Cristina nunca contribuyó al crecimiento de la Argentina. O sea, siempre pensé igual de Cristina, la conozco hace mucho tiempo, no personalmente, pero no me parece que su liderazgo haya aportado al crecimiento de la Argentina. Casi diría todo lo contrario. Dice que hay dos dirigentes que tienen personalmente un gran caudal de votos, pero no son los decisivos, pero son importantísimos. Macri por un lado, horror que sea candidato, por favor, Macri. Y Cristina, que tiene más o menos un 20, 30%. ¿Qué explica eso de la Argentina? Explica eso, ¿no? Esa etapa de grieta, esa era de la grieta que hemos vivido, culpa de Cristina y de Macri, entre otras cosas. O sea, la verdad es que ellos son responsables de una grieta muy profunda que se cavó en medio de los argentinos, separándonos en cosas en las que deberíamos estar unidos. O sea que la verdad, yo creo que en ellos se personaliza esta grieta destructiva de nuestra patria. Estoy absolutamente convencido. O sea, así como dije de Cristina, prefiero que no me haga hablar de Macri, porque creo que él también ha contribuido a una decadencia de este último tiempo de la Argentina. Entonces, hay que estar muy lejos de eso. Hay que estar... Ese consenso que digo yo que la Argentina necesita no tiene nada que ver ni con Cristina ni con Macri. Ojalá, yo estoy preocupado y bastante poco esperanzado en la marcha de la Argentina. Ojalá, hacia los tiempos que vienen, la Argentina se pueda construir sin grieta, sin Cristina y sin Macri. Estela, la saco hoy, ahora en este momento, de los salarios de la salud, del gobierno de Schiaretti, que lo ha condenado totalmente, lo ha hecho siempre, además tiene una continuidad en el pensamiento. Quiero saber lo que usted opina sobre Cristina. Es una mujer con mucho poder en un mundo, en un ámbito manejado por hombres. Entonces es normal que ellos lo vean como grieta, cuando ella ha sabido imponer y ha sabido llevar cosas al pueblo y ha sabido... Mira, para darte un ejemplo, mi hija tenía 4 años cuando escuchó por primera vez un discurso de Cristina. Y uno que acá escucha al revés, al bolillo, todo, ay, Maite, apaga eso, Maite. Tiene 4. ¿Con 4 años? 4 años. ¿Le dijo que apagara? Yo le dije a ella. Ah. Ay, Maite, apaga. Entonces, porque ella tiene un dialecto. Es polemista como usted. Ahí fue. Entonces me dice, mira, dice, no entiendo todo lo que dice, pero me encanta cómo lo dice y yo la voy a escuchar. Nos hizo escuchar todas las cadenas nacionales. ¿Cuántos años tiene ahora esa chica que en ese momento tenía 4? 18. 18. ¿Y está identificada con Cristina? Sí. Es peronista, es feminista y cree en una Argentina para todos y para todas. ¿Y la madre que usted? Yo me siento identificada con mujeres con poder. Creo que Argentina no le ha permitido a las mujeres, no le perdona a las mujeres que tienen poder. ¿Eso deriva de un feminismo radicalizado o de la idea de Cristina? No, yo vengo de una familia de mujeres que no han visto la diferencia con hombres. O sea, yo creo que en la sociedad... ¿Su familia no vio la diferencia mujeres y hombres? No, porque he tenido mujeres muy matriarcales en mi familia. Entonces, una familia singular vendría a ser, sí, en la época del dominio del llamado patriarcado. Sí, y me crié sin pensar que el hombre era distinto a mí o que tenía más poder que yo.
Y quizás por eso también me llevó a ser entre los sindicalistas una de las pocas mujeres que estamos en este ámbito. Y tampoco es fácil, ¿no? Aún a las que hacemos poquito y que queremos cosas que sean más justas y que queremos que sea la sociedad para todos y que todos tengamos oportunidades y que creemos que todos son sujetos de derecho, no es fácil. Y yo creo que lo que vino Cristina a decirnos es que sí podemos y que las mujeres pueden. Y hay muchas jóvenes, muchas generaciones nuevas que creen en un mundo distinto, sin ser feministas radicalizadas, sino ser feministas, porque votamos hace cuántos años que empezamos a votar nosotras mujeres, algo que es un derecho básico, que para los hombres fue nato, nosotros lo tuvimos que ganar con la lucha y con la muerte de muchas mujeres. Entonces, los derechos que parecen naturales, lamentablemente a las mujeres nos costó ganarlos. Es decir, usted se ha preguntado por qué todas las manifestaciones de reivindicaciones, de protesta, particularmente estas, siempre tienen a las mujeres adelante, al menos en la Argentina. No aparecen los hombres, no aparecen los padres, no aparecen los hermanos, no aparecen los hijos grandes, sino las mujeres al frente. Si tiene alguna... Si se ha planteado... No, me va a ayudar su pregunta a pensar por qué. A mí me parece maravilloso que la gente salga, se manifieste, se exprese. Me parece un signo vital de una democracia viva. Es una forma de participar. Salir a la calle, como pasa en todo el mundo, me parece muy importante y lo celebro. Eso como respuesta a su pregunta. Lo que pasa es que me quedé pensando en Cristina. ¿Y entonces sobre Cristina? Digo, es solamente Cristina. Me dio lugar a que no, pero inevitablemente hay que le preguntara. Pero digo, Cristina. Claro, es la mujer más importante de la política argentina, claramente, y no va a cambiar Cristina. ¿O alguien cree que Cristina va a cambiar? Pero para mí el problema no es solamente Cristina. Para mí el problema es, porque, digo, preguntemos, ¿no hay gobernadores peronistas en la Argentina? ¿No hay legisladores peronistas en la Argentina? No hay gobernadoras. No hay gobernadoras peronistas. No hay y el sindicalismo y la CGT y el peronismo, ¿qué ha hecho para que Cristina cambie, se corra, deje, salga de la grieta? Y quizás quizás no se quiere que cambie tanto, porque a veces Cristina dice a los poderosos, a los que tienen el poder real, les dice cosas que otros no tienen las agallas para decirlo. Pero bárbaro, entonces está bueno, necesitamos gente ahí así. Van todos atrás de Cristina. Dijo el embajador de Estados Unidos que nos unamos y la derecha, te juro que va a venir a una reunión de conciliación, porque la derecha es obediente hasta en eso. Lo que te digo pero nosotros los argentinos, ¿por qué tenemos que vivir pendientes de lo que dice Estados Unidos? No, sí, demasiado tenemos acá. Está y bien. aparte, qué lindo que es nuestro país. Está bien, bárbaro, pero vuelvo, digamos, el peronismo es de Cristina. Yo no milito, por No, ejemplo. pero me refiero. Es muy difícil. Acá en Córdoba no se puede militar un peronista que tiene que. Los peronistas no podemos militar. Y acá acá se proscribe. Es una observación durísima que acaba de hacer. Porque me obliga a preguntarle a Caubet si en el Frente Renovador hay mujeres. Hay mujeres y hay peronistas. Sí. Perdón, hace una distinción entre peronistas y mujeres. Mujeres que no son peronistas, que están en el Frente Renovador. Por lo tanto, hay mujeres que el principal anuncio no lo hizo Sergio Massa, sino que lo hizo Malena Galmarini. Claro. ¿O no? Creo que el armado que ha cobrado un gran protagonismo. Sí, por supuesto. Malena Galmarini. Mujeres importantes. Cecilia Parece Moró, una hoy al barra frente de la brava casa, de fútbol. hoy al frente de la Cámara de Diputados, por primera vez en la historia, Cecilia Moró es un ejemplo de lo que busca el Frente Renovador. Que no es tipo de cosas que se da con del gobiernos Frente peronistas. Renovador, Es del Frente además. Renovador. Está formada ahí. Sí. Pero es raro que la titular de una empresa que presta un servicio anuncie la quita de subsidio o el aumento de tarifa. Pero es para la cava. Medio raro eso. El ámbito más rico del país. No hay una se queja de todo. Hay una mezcla de roles entre la presencia de las mujeres tomando decisiones que le competen a su esposo, por ejemplo. No, porque las decisiones son decisiones y le compete al hombre o a la mujer independientemente. No, en la su función ámbito. pública. Estoy hablando de la función. Malena Galmarini, además de ser la presidenta de AISA, es
O sea, es un dirigente político Es una muy militante. importante en la provincia de Buenos Es una Aires. militante, dice. Sí. Con un padre que también fue militante. Con una historia de militancia. En el menemismo. Con más años de Sergio, se podría decir, de Malena. La militancia del peronismo. Y es una mujer que hay que escucharla porque, o sea, es interesante, es para acompañar. Malena Galmarini y Sergio Massa vendrían a ser una especie de acuerdo pedido por el embajador de los Estados Unidos cuando se unieron en la juventud. Porque él venía del liberalismo. Del UCD. No sé si de UPAO, ¿de dónde? Del UCD venía Sergio. De ahí venía. Y Sí. ella venía de un hogar genuinamente peronista. Sí. Sí, ahí Sergio se vuelca al peronismo y empieza toda su carrera de dirigente político dentro del peronismo. A Schiaretti le atribuye un falo que tiene todas las tendencias dirigidas, toda su propuesta, toda su actividad política, al margen de la de gobernar, son dos cosas diferentes, a quebrar a la oposición en Córdoba, para mantener la hegemonía de hacemos por Córdoba que tener otro nombre. Sí, son especulaciones que siempre se hacen. Lo mismo le achacaron a De la Sota. No, me parece que es una oposición que es frágil porque no tiene demasiados argumentos, que dice eso como Pero diciendo, política eso Schiaretti no es válido Schiaretti hacer eso, quebrar a la oposición. Lo que no creo es que Schiaretti esté embarcado en eso, como creo que De la Sota no estuvo embarcado en eso. No sé si es útil o no es útil, si sirve o no sirve. ¿De la Sota no hacía propuestas a gente que no pensaba como peronista? Por supuesto que sí. Usted lo conoció mejor que nadie. No, por supuesto que sí, pero eso tenía que ver para que la gestión sea exitosa. Son conocidísimos los acuerdos que De la Sota hacía con intendentes radicales, pero tenían que ver con llevar adelante una gestión de consenso y de una coalición que siempre, yo lo digo y lo dije varias veces acá en el programa yo estoy convencido que en Córdoba no gobierna el peronismo desde el año 99, gobierna una amplia coalición de partidos políticos y de ideologías que están encabezadas por el peronismo. Y me parece que eso es un valor exitoso que ha tenido, por eso el peronismo hace tantos años que gobierna, encabezando esta coalición amplia de partidos políticos. Y por eso Sí. Córdoba tiene el mayor índice de desocupación y el mayor índice de pobreza después de Chaco y Formosa. Córdoba es la provincia que tiene Seguimos más, siendo que tiene una de las más provincias crecimiento del más empleo ricas y industrial, más desiguales. que sigue siendo una provincia en donde crece el empleo industrial, de Donde la provincia crece la que más precarización, rápidamente se ha donde puesto los salarios adelante son fuera, bajos. cuando terminó la pandemia. Es decir, respeto tanto a Estela y Pero le es tengo, un crisol de desigualdades, no puede ser que... pero la verdad que creo que habla desde un parcialismo que no aporta a una discusión que tiene que ver con los números y con la Pero realidad. somos nosotros los comunes y corrientes los que vivimos. En ningún lugar de la Argentina van a pensar que Córdoba está a la cola del tren. Todo lo contrario, Córdoba es el Para faro un sector. productivo de la Argentina hoy todavía. Voy a tener que reivindicar al productor Alejandro Croce por la concurrencia de estas matices y diferencias que yo había cuestionado al principio, diciendo estoy rodeado de demasiados peronistas, salvo Menos mal, Genesil. hizo justicia. Menos mal porque que lo aclara, doctor. empezó Salvo muy- Genesil, lo Empezó reitero. golpeando a la producción injustamente, me parece. No, Ahí. porque las diferencias saltan a la vista. Creo que ahí es importante, Caubet resalto lo que dice tiende la compañera. a instalar un mensaje pacificador. Bueno, en Córdoba me pasa algo bastante singular. Coincide lo que dice ella. Córdoba tiene mucha desigualdad. No podemos dejar de mirar el norte de Córdoba, el noroeste de Córdoba, que es una pobreza Las extrema. desigualdades tienen que ver con las injusticias que se cometen desde la capital federal. Bueno. O ya sea, estamos. eso es eterno, siempre pasó, desde la Perdón, época del perdón, virreinato. Guanaco. Y tiene que ver, Malena Galmarini habla, pero habla para Cava, no tiene nada que ver con la realidad de Córdoba. O sea, muchas de las desigualdades de Córdoba tienen que ver con injusticias que se cometen desde tiempo Desde Córdoba. inmemorial, Desde Córdoba. desde la nación, Pero desde esto, Buenos esto Aires. que dice ella, de la falta de posibilidad del dirigente político de trabajar el territorio, es porque los recursos acá te los baja la provincia y no llegan si no es de la mano del amigo oficialista de la provincia de Córdoba. Pero no vivís en Córdoba. Sí, vivo en Córdoba. Se enojan los peronistas de los pueblos del interior gobernados por el radicalismo porque el gobierno baja todo a través de los intendentes, sean del partido que sean. Parece que no vivieras en Córdoba. Es una locura lo que estás diciendo. Casualmente, el peronista de un pueblo gobernado, Morteros, pueblos radicales, Río Tercero, se enojan
Porque dicen, ¿cómo puede ser que el gobernador siempre hable con el intendente? Y pues si el intendente es de otro partido político, porque eso es lo que se ha instalado en Córdoba como política de Estado. Acá se trabaja en equipo, aunque se piense distinto. Pero esa es la responsabilidad, es la obligación que tiene el gobernador. Sí. Con los intendentes no peronistas. Sí. ¿Los reciben? ¿Cuál es el clima con ustedes? Nos reciben más los opositores que los peronistas, pero sí. Esa es otra revelación importante. Más los opositores que los Y peronistas. lo que pasa es que el peronismo es tan amplio que entran desde Menem hasta Cristina, entran todos. No, perdón. No te digo a vos, no. Me reciben más el resto que los que responden al gobierno provincial actual. Esa es una distinción muy importante y muy saludable hacerla. Sí. Porque acá yo he tenido algunos intendentes radicales que los veo mucho más cerca de un acuerdo con el gobierno de Schiaretti en el futuro. No sé. Pero voy a volver al tema para terminar con el tema de la justicia. Porque ha sido puesta en el centro de la escena en este tema tan dramático que vive hoy Córdoba con la muerte de los niños. Me parece que, digamos, Una cosa es lidiar y otra cosa es la práctica judicial global de Córdoba. Usted lo sabe mejor que yo no tengo precisiones como para hablar en términos generales de la justicia. Sí sé que hace falta una investigación a fondo, rápida, seria, y me parece que lo va a haber, que la va a haber. ¿Usted percibe que esa investigación existe ahora para este caso dramático al que estamos aludiendo? Yo creo que sí. Eso era lo importante, que la percepción que usted tenía, transmitirla. Percepción es lo que estoy leyendo. Una cosa es la necesidad y otra cosa es la percepción. Percepción en base a lo que leo. Me parece que sí y que no debería ser de otra manera. Espero que no sea de otra manera. Creo que no. Yo, para terminar, vuelvo a las dos cartas abiertas, tanto de los médicos del Hospital Materno Neonatal como al personal de los enfermeros del Hospital Materno, para que no haya esa casa de brujas, no haya esa situación de extrema injusticia, de englobar todo tipo de conducta que sea materia de cuestionamiento. Hay que tener mucha serenidad para opinar y sobre todo para que la justicia, a la que hay que exigirle que resuelva lo que ha ocurrido y lo resuelva de inmediato, como acaba de decir Genecid. ¿De inmediato qué quiere decir? Ya. Hasta la próxima. Esa es la fórmula que integraremos juntos. Inmediatamente le dije.